Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, bienvenidos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Me alegro de verlos. Buenas tardes. Me alegro de verlos. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Gusto en verlos. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, bienvenidos. Bueno, estamos aquí dándole el ingreso a los que están tocando la puerta. Bienvenidos todos, mucho gusto. Aquí hay otros todavía. Por el momento vamos a usar este enlace para ingresar. Mientras que tengo un listado completo de ustedes y poder agregarlos como invitados y que ya no tengan que tocar a la puerta. Así que por el momento vamos a estar usando este enlace para poder iniciar la clase. Mucho gusto. Yo creo que muchos de ustedes no fueron mis alumnos el semestre pasado. Creo que hay muchos que no los conozco. Y algunos que de repente cambiaron de sección, pues de repente se encuentran por aquí. Me alegro de conocerlos y bienvenidos al segundo semestre de este año 2023. Espero que este semestre se logren sus objetivos, que son los objetivos de aprendizaje, ¿verdad? Que todos logremos nuestros objetivos de aprendizaje, porque lo importante es el aprendizaje que logramos. Y no solo ganar el curso, sino que también el aprendizaje del tema. Les quiero recordar que de este curso de investigación solo tenemos dos cursos. El de teoría de la investigación, que se imparte en el primer semestre, y el de métodos de investigación en este segundo semestre. Por eso tienen que aprovecharlo al máximo, porque después de esto ya no tendrán más cursos de investigación. Hasta el momento en que les corresponda hacer su tesis, presentar su plan de investigación, su punto de tesis, su tema de tesis, y probablemente les den un propedéutico de algunas horas para que hagan su trabajo de investigación. A partir de ahora, pues todo será derecho, temas de derecho, las diferentes áreas del derecho, y ya no tendrán más cursos de investigación. Entonces tenemos que aprovechar este curso de métodos de investigación, porque les va a servir no solo para hacer su tesis, sino que también en todo el curso de la carrera para presentar trabajos, por ejemplo, por medio de las técnicas bibliográficas y documentales que aprendimos el semestre pasado en teoría de la investigación, y ahora en este semestre que se centra en las técnicas empíricas, o sea, la forma de recoger datos en forma empírica. Ustedes pertenecen a la sección G. Esta sección no fui su profesora, su catedrática de teoría de la investigación. En las otras que tengo sí he sido la catedrática de teoría de la investigación, pero ahí nos vamos a ir comunicando porque es el tema en común, ¿verdad? La investigación.
Voy a compartirles un día de estos un videíto que compartí en mis secciones el semestre pasado sobre la importancia de la metodología de la investigación para el profesional del derecho. Y el doctor González Galván nos indica que el profesional del derecho va a utilizar las herramientas que le proporciona la metodología de la investigación en todas las áreas a las que se dedique en su profesión. Por ejemplo, si va a ser abogado litigante, si va a ser legislador, si va a ser catedrático, si va a ser investigador. La metodología de la investigación van a ser herramientas indispensables para su trabajo. Y además que todo profesional egresado de la Universidad de San Carlos tiene que utilizar adecuadamente la metodología de la investigación. Veo algunas caritas conocidas que creo que sí estuvieron en otra sección que yo impartí el semestre pasado y otras que no las conozco, pero ya nos vamos a ir conociendo en el curso de este semestre. Bueno, estamos empezando un poco tarde en julio. Recuérdense que el tiempo va pasando muy rápidamente. Este curso pues tiene como base y como requisito teoría de la investigación. Si alguno no ha ganado el curso de teoría de la investigación, tiene que hacer la recuperación que ya la próxima semana se empezarán a realizar. Así que procuremos ya pasar ese tema de aprobar teoría de la investigación para que estemos tranquilos durante el curso de métodos. Quiero compartir con ustedes también el programa del curso para que vean un panorama del contenido de este segundo curso de investigación, que es eminentemente más práctico que el de teoría de la investigación, porque en este vamos a ver las técnicas empíricas. Bueno, voy a compartirles entonces a través de la pantalla el programa del curso. Espero que todos se encuentren agregados o integrados a la plataforma de Classroom. Por aquí está alguien que se quiere unir también. Y que, porque es a través de la plataforma de Classroom, a través de ella yo comparto con ustedes los permítanme, ahorita vamos a compartir el programa. Comparto con ustedes documentos, les hago anuncios también, y entonces vamos a utilizar esta plataforma de Classroom para comunicarnos y para compartir documentos. Vamos a empezar entonces por darle una miradita al programa. Hay muchos que todavía están pidiendo ingresar. Ahí vamos a estar tratando de darles ingreso mientras vemos el programa, y espero tener muy pronto un listado ya oficial de ustedes para agregarlos como invitados. Bueno, entonces ya sabemos que el curso se llama Métodos y Técnicas de Investigación Social. Se imparte en el segundo semestre. Es obligatorio haber aprobado teoría de la investigación, y puede leer despacito cuando tengan la oportunidad en Classroom todas estas explicaciones y la justificación del curso.
y las competencias que se espera que desarrolle. Nos vamos a ubicar en el contenido del curso nos vamos a ubicar en el contenido del curso para ver qué es lo que tenemos que desarrollar durante este semestre. Hay varios queriendo ingresar. Vamos a ver. Perdón, estoy aquí tratando de darle ingreso a algunos que aún están tocando a la puerta. Bueno, vamos a ver aquí, vamos a ver. Bueno, vamos a seguir con el programa mientras que estas personas ingresan. Ok, entonces en la primera unidad tenemos el método científico. El método científico es el gran método, el método fundamental de hacer investigación. Vamos a hablar de ello, de sus características, de sus fases y de la importancia que tiene el método científico en el desarrollo de la ciencia. Esa sería la unidad número 1. La unidad número 2 es la metodología y ahí vamos a hablar de algunos paradigmas relacionados con la investigación social. Cómo se aplica la investigación en el área social y los diferentes paradigmas que tenemos en esta área para trabajar. También la unidad número 3 habla sobre la clasificación de las metodologías y de los métodos específicos. Aquí vamos a ver esas grandes ramas de la investigación, que es la investigación cuantitativa, la cualitativa y la dialéctica. Ustedes saben que no tengo vista de esto. Ustedes saben que en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales se tiene un enfoque, ya lo hemos platicado en teoría de la investigación, de investigación cuantitativa. O sea que nos basamos en números, en datos, en muestras, hacemos gráficas y que es muy poco lo que se trabaja en investigación cualitativa, la que no utiliza ni los números, ni la estadística, las matemáticas para hacer investigación. Sin embargo, hay ya algunos trabajos por ahí de investigación mixta entre cualitativa y cuantitativa. Vamos a platicar de eso en la unidad número 3. También en la número 4 vamos a ver las metodologías para trabajar la investigación jurídica, las diferentes formas que son más específicas de su carrera, los métodos de investigación jurídica, los métodos de interpretación jurídica y la relación de los métodos jurídicos. La unidad 1, 2, 3 y 4, las unidades son eminentemente teóricas. El primer examen parcial va a ser teórico. Ustedes saben que el primer examen parcial tiene un valor de 30 puntos. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Tal vez unas 3 unidades para hacer el primer parcial. Y luego pues viene el tema de la unidad 5, donde empezamos a ver las técnicas de investigación. Ustedes saben que las técnicas de investigación se dividen en 2 grandes grupos, como son las técnicas bibliográficas y documentales, que nos permiten recoger información teórica,
mientras que las técnicas empíricas son eminentemente de investigación empírica. Vamos a la realidad del fenómeno y recogemos información directamente de los sujetos involucrados en nuestra investigación. Y las técnicas empíricas son la observación, la entrevista y el cuestionario. Depende de la investigación que estemos realizando, podemos utilizar, por ejemplo, la observación, que es muy importante. Cuando vamos a la realidad del fenómeno y observamos los hechos y lo que está ocurriendo, está también en la unidad número 6 la entrevista y en la 7 el cuestionario. La entrevista ayuda mucho, especialmente porque hacemos una entrevista, podemos hacer una entrevista con los sujetos directamente y ello nos permitirá, por ejemplo, hacer entrevistas a profundidad. Está el cuestionario y el cuestionario tiene sus cualidades, como por ejemplo podemos pasarle un cuestionario a una población muy numerosa. En la actualidad podemos enviar cuestionarios a través de las tecnologías y pasarle un cuestionario a una gran cantidad de personas. Y eso nos permitirá recabar mucha información. En estos días de campañas en nuestro país hemos recibido muchas encuestas, hemos a algunos respondido encuestas, están circulando encuestas especialmente sobre la intención de voto. Y depende de cómo haya sido elaborada el cuestionario o la entrevista, va a dar buenos resultados. Porque yo les decía a mis alumnos del primer semestre que si el Partido Rojo hace la encuesta y la pasa el cuestionario o la entrevista en su casa de campaña, pues el Partido Rojo va a ser el ganador. Si el Partido Verde hace la encuesta y lo pasa entre su gente del partido, pues definitivamente el Partido Verde es el ganador. Entonces, las encuestas tienen que tener confiabilidad, tienen que ser elaboradas técnicamente para que confiemos de ellas, ¿verdad? Todavía en este momento podríamos hacer algunas encuestas para establecer la intención de voto, especialmente porque entre un mes aproximadamente, si todo sale bien, tendremos nuevamente un proceso de votaciones. Esperamos que todo se lleve a bien, que se solucionen las problemáticas que hay, que podamos seguir con un proceso democrático para bien de nuestro país y de nuestra sociedad. Bueno, entonces, en esa parte de las técnicas empíricas, donde está la observación, la entrevista y el cuestionario, hay práctica. Esto va a ser parte del segundo parcial. Ustedes saben que el primer parcial tiene un valor de 30 puntos. El segundo parcial tiene un valor de 40 puntos. Muchas veces en el segundo parcial se acostumbra a hacer algún taller, algún ejercicio de muestreo. Veremos cómo está el tiempo también para poder hacer este tipo de trabajo, porque el tiempo va pasando muy rápido. Y aquí en Guatemala, pues como que todo lo vamos apresurando. Les aseguro que en octubre ya tendremos adornos navideños en los almacenes. Somos exagerados, ¿verdad? Entonces, sí, parece que hay gente esperando admisión, ¿verdad? Aquí les vamos a dar a admitir. Estaba tratando de ver aquí. Creo que aquí van a ir ingresando. Ahí van. Entonces, el tiempo pasa muy rápidamente y tenemos que aprovechar lo que nos resta de julio, agosto, septiembre y
y tratar de cubrir el programa. La verdad es que los programas de los cursos de teoría no son muy extensos, pero tenemos que hacer ejercicios y otras situaciones que son necesarias para la práctica. Bueno, entonces las técnicas empíricas son muy prácticas. Por último viene la unidad número 8, que eso casi siempre se queda para el examen final. El examen final tiene un valor de 30 puntos. Yo sé que muchos estudiantes deciden estudiar carreras sociales porque tienen temor a las matemáticas. Bueno, la verdad es que el sistema educativo tiene la culpa, ¿verdad? Porque debería hacer las matemáticas mucho más atractivas para que nuestros estudiantes se sintieran cómodos con las matemáticas, se les facilitaran las matemáticas, ¿verdad? Pero todo profesional de todas las áreas tiene que saber algo de estadística, y ustedes dentro de su carrera también les van a ser útiles, van a tener derecho financiero, y al final tienen que hacer su tesis. Si son investigadores, también la estadística les va a ayudar mucho. Pero esto no es un curso de estadística, es solo una unidad. Fíjense que dice conceptos básicos, selección de población y muestra, o sea, cómo hacer una muestra, identificar la población, recolectar, ordenar la información, presentar la información, elaborar cuadros, gráficas estadísticas. Hoy en día existen programas preciosos, maravillosos para hacer gráficas. Entonces, no nos debemos asustar de ello, ¿verdad? Y es solamente una unidad de estadística aplicada a la investigación, o sea, cómo trabajar la estadística, la investigación, y cómo presentar esa información con datos estadísticos. Entonces, esto será la última unidad. Pues, como ustedes ven, probablemente tendremos un primer parcial teórico de 30 puntos, un segundo parcial de 40 puntos, que vamos a ver cómo estamos de tiempo para ver si podemos incluir en ese segundo parcial algún ejercicio práctico que les ayude, ¿verdad? Les ayude a sumar en sus notas de la zona. Bueno, hablando de la bibliografía, dentro del programa ustedes van a encontrar bibliografía. Los que ya llevaron este curso, llevaron el curso de teoría conmigo, saben que yo no me restringo, no puedo ceñirme a un solo documento de apoyo, a un solo texto. La investigación pues es mi especialidad y tengo mucha bibliografía personal, pero tampoco les voy a exigir que compren todos los libros, o que libros que tal vez no van a encontrar aquí. Entonces, normalmente yo hago mis presentaciones, que son una especie de resumen del tema, se las comparto en Classroom, y ustedes pueden repasar con esa presentación. Pero no quiere decir que eso sea todo el contenido también del curso. Tienen que estar en clase. Lo más importante es la explicación de los profesores, no solo en este curso de métodos, sino que en todos los cursos. Procuren estar presentes en la clase, y no solo presentes, sino que poniendo atención, ¿verdad? Porque yo puedo estar tener conectada mi computadora, pero lo que menos estoy haciendo es poniendo atención. Puedo estar comiendo, viendo televisión, revisando mis WhatsApp o el Facebook. Pongan atención, porque de ello depende muchas veces también el buen resultado de los parciales. Pero sí les puedo recomendar, si quieren profundizar en los temas,
Por ejemplo, los libros que han sido elaborados por compañeros que tienen muchos años de trabajar en este tema, en esta materia, la mayoría tenemos mucha experiencia, muchos años de trabajar en la materia que impartimos. Está, por ejemplo, aquí el libro del licenciado Jorge Fidel Hernández, que se llama Teoría, Métodos y Técnicas de Investigación. Algunos creo que ya lo conocen. Sus libros creo que los venden en la entrada de la universidad y también creo que hay un teléfono o un enlace que él comparte para poder hacer la solicitud de los libros. Está este libro de Teoría, Métodos y Técnicas de Investigación y también tiene un libro específico de estadística. Además de eso, hay otro libro que es elaborado por dos profesores de aquí, por Carlos Velázquez y la licenciada Loida Gómez, que se llama Métodos y Técnicas de Investigación Social. Este lo producen con la editorial ECO. Voy a preguntarle a los profesores que manden sus enlaces y ustedes en cualquiera de esos libros e inclusive también todos los que están aquí. Por ejemplo, hay algunos libros de estadística de Shawn que son muy buenos, tienen muy buenos ejercicios. Cualquier libro que sea de métodos de investigación, ¿verdad? Por ejemplo, Sampieri es muy bueno, muy actualizado. Es un libro que yo utilizo bastante, Metodología de Investigación de McGraw-Hill, que es muy bueno para estos cursos de teoría y de métodos. Bueno, pero no quiere decir que ustedes tengan que comprar todos los libros, ¿verdad? Entonces, estas serían las explicaciones en relación al curso. Y ya, si tienen alguna duda, algún comentario, podrían aprovechar para hacerlo en este momento. Yo voy a estar compartiendo en Classroom las presentaciones que yo elaboro, que son una especie de resumen, ¿verdad? Un libro específico que, no, por eso ya les expliqué, ¿verdad? Que no hay un libro específico. Ustedes no van a tener un libro específico que digan en este paso a paso, aquí está tema por tema, sin obviar ninguna palabra, no. Yo les aconsejo los que elaboran los compañeros, que son los más recomendables, y luego pues yo les compartiré mis presentaciones, que son como una especie de resumen del tema. Bueno, si no hay más preguntas y dudas de ello, pues yo creo que va a ser conveniente que empecemos a desarrollar la temática del curso, porque para ir avanzando, ¿verdad? Porque si no, el tiempo va muy rápidamente. Bueno, Zuli Shahil, el código de clase, si usted está inscrita, le debe de haber llegado a su correo, ¿verdad? Y si no le ha llegado a su correo, investigue. ¿Por qué no le ha llegado? ¿No será que usted no está inscrita formalmente en este semestre? Porque me imagino que a todos los compañeros que veo en Classroom, lo más probable es que les haya llegado el link por medio de su correo, si no estoy equivocada. Me dicen ustedes. Así es, licenciada. Sí tiene que haberle llegado por su correo, ¿verdad? Entonces, si no les ha llegado por su correo, yo les puedo compartir el link, pero el asunto es que está usted realmente en esta clase inscrito y entonces ya empiezan aquellos problemas de que no estoy realmente inscrita y después cuando hay que hacer, por ejemplo, los exámenes, por ejemplo, los vamos a trabajar
en Moodle, igual que el semestre pasado. Yo mis exámenes los hago en esta plataforma de Moodle, no en Classroom, pero pueden ingresar. El asunto es que realmente estén inscritos, ¿verdad? Y que después no vayan a tener el problema de no aparecer. Aquí tengo yo un listado ahorita de 101 alumnos ya inscritos. Ahí están todos. Pero este no lo tomamos como un listado oficial. El listado oficial es el que se comparte en iNotas. Y yo estoy esperando precisamente que tengamos eh, que tengamos ya un listado oficial para incluirlos ya como invitados y que no tengan que estar tocando a la puerta, ¿verdad? Bueno, entonces, aclarado esto, vamos a empezar a hablar del tema. Disculpe, podría enviarnos nombres de los libros. Los libros están en la bibliografía del programa que les acabo de compartir en Classroom. Son los libros del licenciado Jorge Fidel Hernández y el del doctor Carlos Velázquez y la licenciada Loida Gómez. Pero no los tienen que comprar, no es obligatorio tampoco. Bueno, entonces vamos a empezar con nuestro tema, que es precisamente el método científico. Voy a compartirles este... Este tema, voy a compartirles una presentación de este tema para que hablemos un poco de qué es el método científico, que tratemos de entender un poquito como una presentación de este tema. Vamos a ver. Esto me está dando un poquito de problema. Ahorita les comparto. Disculpe. No, aquí no estoy bien. Vamos a ver, un momentito, disculpe. Yo tengo un poquito de problema aquí para compartir con ustedes. Vamos a ver. Disculpen, hay algo por aquí que no me está funcionando del todo bien. Vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a empezar a hablar del método científico. El método científico es muy importante porque es a través del método científico que nosotros vamos a
Mm. ¿Qué pasa? No tenga pena, Liz. Disculpe, hay algo que está pasando por aquí. Sí, aquí creo que está. Vamos a ver. Está pasando por aquí. Bueno, vamos a platicar así, en forma verbal, mientras que esto funciona. El método científico eh, antes del método científico especialmente en la había mucha indecisión de cómo hacer investigación. Muchas personas lo que hacían era que muchas personas lo que hacían era que les mucha de vino o unos pasos de cómo hacer la investigación. Entonces, la mayoría de las personas lo que hacía era, vamos a ver aquí. Ay, Dios mío. La mayoría de las personas que hacía investigación como se les ocurría. Y por ejemplo, empezaban por hacer la experimentación. Ups, esto no está bien. Algo malo hice aquí. Vamos a ver. Y empezaba muchas veces por hacer la experimentación. Al fin, ahí está, disculpe. Y hacían la experimentación como a ellos se les ocurría o no tenían una buena fundamento teórico para hacer este trabajo de investigación. Especialmente en el campo de la medicina, a mí no me hubiera gustado vivir en esa época porque imagínense qué tipos de experimentos no hacían con los enfermos, ¿verdad? No se había inventado la anestesia, no se había inventado los antibióticos. Si a alguien le hacían una operación o una amputación, por ejemplo, cuando habían esas guerras tan sangrientas, porque en la Edad Media las guerras eran cuerpo a cuerpo y sus armas eran lanzas y espadas
Y esa era una situación tan sangrienta, había muchas enfermedades. Claro que se hacía investigación en otras áreas, no se comprendían los fenómenos de la naturaleza y eso producía mucho miedo. Entonces, no sé, los que llevaron el curso de teoría de la investigación el semestre pasado conmigo recordarán aquella anécdota o historia del hombre primitivo que vivía en las orillas del volcán, así como aquí vivimos en las orillas del volcán de fuego, con tantos volcanes que hay en nuestro país. Y de repente el volcán hacía erupción y lo tomaban como un dios, había mucha magia, mucho misticismo, mucho temor, ¿verdad? Entonces no se sabía cómo hacer investigación. El método científico ayudó a salir de esa época porque abrió un camino para ver cómo se podía hacer investigación, cuáles eran los pasos necesarios para hacer investigación, por dónde debemos empezar. Esa fue el aporte de Francis Bacon, que él es más conocido como un filósofo, porque se dedicó a estudiar la ciencia y la filosofía. Dice que inicialmente Bacon, o Bacon, no sé cómo le llamaríamos, vivió entre 1561 y 1626. Nació en Londres y estudió Derecho en la Universidad de Cambridge. Se dedicó a la política. Cuando declinó su estrella en la política, se dedicó a la filosofía y a la ciencia. Por su manera de pensar es considerado como un filósofo renacentista. Recuerden ustedes que en el Renacimiento pues hubo grandes cambios y uno de ellos fue esta contribución de Bacon, quien empezó a reflexionar sobre el tema de cómo hacer investigación, qué había que, cuál era el primer paso que teníamos que dar. Incluyó dentro de la investigación obligatoriamente la experimentación, porque a veces se conocían los conceptos teóricos, pero nunca se había hecho la experimentación. Y también incluyó la hipótesis. Hoy en día, pues todo para nosotros es muy sencillo, muy simple. Decimos, bueno, ya llevamos el curso de métodos, ya nos enseñaron cuáles son los pasos a seguir para hacer una investigación, pero en esa época no era así. Era algo que cada quien hacía lo que quería, como podía. No sé si recordarán ustedes esos experimentos de las sabandijas, unos animalitos como gusanos que le colocaban a las personas para sacarle la sangre. Desconocían, por ejemplo, que el agua tenía bacterias y que quien consumía esa agua se enfermaba, ¿verdad? Entonces, muchas veces esterilizar los instrumentos que usaban para hacer operaciones. El trabajo que hizo Bacon ayudó mucho a dar luces de cómo hacer la investigación. Dice, él hizo una obra que se conoce como El nuevo órgano y la dignidad de las ciencias. Ahí él hace una reflexión, analiza muchas situaciones de cómo se hace la investigación y cómo se hace ciencia. La idea central del pensamiento baconiano sostiene que el hombre puede dominar la naturaleza y que el instrumento adecuado para ese dominio es la ciencia. Porque es cierto, cuando nosotros llegamos a conocer un fenómeno, lo podemos dominar. Como el tema del volcán y el hombre primitivo. El hombre primitivo no se imaginaba que era eso de que del volcán arrojara fuego, piedras, ceniza, gases. Y se imaginaba lo peor. Este es un monstruo. Esto es un dragón. Y le asustaba. Hoy pues el ser humano con sus conocimientos conoce los fenómenos naturales, sabemos que a veces hay terremotos, a veces erupciones de volcanes, que a veces tenemos huracanes, que hay una temporada de huracanes y todo
todo esto pues ha hecho que el ser humano tenga menos temor por los fenómenos que tiene que enfrentar y buscar los medios para enfrentarlos, ¿verdad? Sin embargo, dice que anterior a la propuesta de Bacon estaba el método de Aristóteles, el método aristotélico, y que para Aristóteles la ciencia proporciona conocimiento de carácter teórico, porque estudia en un orden que el hombre no hace, solo contempla. Entonces el pensamiento aristotélico pensaba que el ser humano tenía que contemplar la naturaleza, entenderla teóricamente, pero nada de práctica. Y ustedes recuerden que los filósofos se dedicaban a filosofar, a analizar los fenómenos, las situaciones de la vida, y era una contemplación, ¿verdad? Pero no había práctica, no habían experimentos. Bacon dice se opone a esta concepción aristotélica porque según él no tiene sentido que nos esforcemos para contemplarla. Nuestro conocimiento de la naturaleza debe tener fines prácticos, dice. Es decir, conocerla para dominarla. Y ustedes ven que desde el Renacimiento hasta la fecha, pues el ser humano, desde la época de Bacon, que vivió entre 1561 y parte del 1600, pues han transcurrido muchos años y el hombre ha logrado dominar muchos aspectos de la naturaleza, conociendo el origen de los fenómenos. Por ejemplo, el hombre domina el agua, la velocidad, inclusive el ser humano es capaz de salir del planeta, de la atmósfera, de la Tierra, vencer esa fuerza de la atmósfera. El fuego, logró dominar el fuego, utilizar los metales, utilizar combustibles para movilizarse, como los combustibles fósiles, la energía solar. Entonces, todos estos fines prácticos de la ciencia han colaborado para que el ser humano viva en mejores condiciones. Y Bacon dice que a la naturaleza se le domina obedeciéndola, o sea, conociéndola y obedeciéndola cómo funciona. Es así como también el ser humano ha llegado a conocer la naturaleza, pero en algunos aspectos no la respeta, no la obedece. Por ejemplo, vemos que en la actualidad tenemos problemas con el cambio climático debido a que el ser humano ha abusado de la naturaleza. Hay gran cantidad de basura en los océanos que al final, si no hacemos algo, pues eso va a lograr destruir a toda la humanidad. O el calor que sufrimos ahora en estos tiempos producido por ese abuso de los combustibles, ¿verdad? Se están haciendo experimentos, hay muchos grupos en favor de respetar a la naturaleza, respetar al medio ambiente, para que podamos heredarles a nuestras futuras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, bisnietos, un mundo, pero toma en cuenta esos principios y se preocupa solo por producir algo que tenga beneficio, la cura de las enfermedades, medicamentos nuevos, no los dejan para toda la humanidad, sino que pues, se apropian de ellos con la finalidad de lucrar con estos medicamentos y si no obtienen el beneficio monetario no lo comparten.
Entonces, el ser humano debe, ¿qué estamos haciendo con nuestra naturaleza? Como decía Bacon. Se debe dominarla, se debe conocer. ¿Alguien levantó la mano o alguien quiere ingresar por ahí? No, perdón, Lita, se me pasó. Venga, Disculpe. Bueno, entonces, nosotros estamos acabando con nuestra naturaleza, obedecerla. Por muchos siglos, los seres primitivos, las comunidades ancestrales, también provocó una serie de cambios, beneficios para el ser humano. Hoy disfrutamos de muchas de esas cosas, de muchos de esos beneficios, porque tenemos muchas comodidades, las comunicaciones, las tecnologías. Ayuda mucho para la democratización del conocimiento, por lo que podemos darle un 10, ¿verdad?, al invento de la imprenta. También la brújula abrió caminos. Por medio de la brújula, el viejo continente se abrió camino, llegó a los lugares más recónditos del planeta. Descubrió, ¿verdad? No, descubrió que encontró otros continentes y se apropió de muchas de las riquezas y de los conocimientos. Los navegantes por medio de la brújula del planeta. Eso fue un gran avance y un descubrimiento. Este fue utilizado para la guerra, para inventar armas letales, para conquistar a otras culturas y hasta erradicarlas. Todo como que los descubrimientos siempre tiene un lado y que puede, en lugar de contribuir, producir efectos negativos. Entonces, dice, al igual que en el método, dos métodos, la inducción y la deducción. La inducción es ir de lo particular a lo general y la deducción de lo general
a lo particular. Por ejemplo, hacemos un experimento por nuestra cuenta en forma particular y después podemos generalizar o investigar una comunidad, un hecho específico y después generalizar de esta investigación. La deducción es ir de lo general a lo particular. Cuando hacemos investigación, conocemos toda la teoría del tema y después particularizamos en nuestro para utilizar. Tanto la inducción es la más importante. Y ¿por qué es para él la más importante? Porque para Bacon lo más importante era hacer experimentación en casos particulares para después generalizar. Ustedes ven que, por ejemplo, cuando buscamos una enfermedad problemas, yo conozco por lo menos 2 personas que son conocidas, todavía anda por ahí. Para ese tipo de situaciones se hace experimentación en muestras, en casos particulares y después se puede generalizar. Todos nos vacunamos del COVID y gracias a estas investigaciones, gracias a ello, pues el poder de la, pues les da ya, pero muy levemente y sobreviven, porque eso es lo más tremendo, que inicialmente por el desconocimiento que existía era tanto el dolor que no se sabía cómo tratarlo ni cómo manejar esas circunstancias, que hubo tanta mortalidad por el virus del COVID. Bacon dice, advierte que debemos evitar posiciones inútiles de los empiristas o los empleados. Mucha experimentación, pero no tenían un fundamento teórico. Entonces se iban acumulando hechos y hechos, pero no llegaban realmente a conclusiones de lo que estaban haciendo. Hacían mucha experimentación. Segundo, son como arañas, dice, que solo construyen bellas teorías, pero sin solidez. Teórica de los fenómenos, pero también debe de ir acompañado de la práctica. Y eso es el fundamento del conocimiento científico. El conocimiento teórico y el conocimiento práctico. Mientras dice, el verdadero se produce miel para la comunidad. O sea, la característica de la ciencia es que es útil. El objetivo de la ciencia es de hacer una contribución para la humanidad, para el ser humano. Sin embargo, hemos hablado ya en el curso de teoría que hay personas muy inteligentes, investigadores, científicos, que investigan para su propio beneficio. Y que no comparten sus inventos, sus descubrimientos, especialmente en el tema de las enfermedades. Hay farmacéuticas que hacen grandes investigaciones
seres humanos. Entonces, no debemos de asumir esas posiciones empiristas o racionalistas, sino que una combinación de en beneficio del ser humano. Otro aporte, perdón, voy a leer.